Hoy vamos a analizar a fondo un informe ciudadano que está dando mucho de qué hablar. Se trata de un documento que denuncia serias irregularidades en las elecciones generales de Bolivia del 2025. Es un análisis, la verdad, bastante denso, lleno de cifras y datos, que pone sobre la mesa preguntas muy serias sobre qué tan íntegro fue el proceso. Así que vamos a desglosar punto por punto sus hallazgos más importantes. Y todo el informe arranca con una pregunta que la verdad te deja pensando: ¿puede una elección ser demasiado perfecta? Este es el punto de partida de toda una investigación que pone en duda la aparente normalidad de los resultados que se dieron a conocer oficialmente. Y la razón de esa pregunta es este número que vemos: 0. Así como suena, 0. De más de 35,000 actas electorales, el número oficial de actas anuladas fue ninguna. Y lo que subraya este informe es que esta perfección, esta ausencia total de errores humanos que justifiquen anular un acta, no es algo nuevo. Ya van 4 elecciones consecutivas que pasa lo mismo. Un hecho que, según los autores, es estadísticamente, pues, muy raro. Bien, para entenderlo mejor, el análisis se divide en 5 partes. Primero vamos a ver eso de la extraña perfección electoral. Luego nos meteremos de lleno a analizar un acta en particular, un caso de estudio. De ahí pasamos al dilema del llamado voto fantasma. Después revisaremos los sistemas tecnológicos y, para terminar, veremos el llamado a la fiscalización que hace el informe. Empecemos con el primer punto. El informe sostiene que tener 0 actas anuladas es básicamente una anomalía estadística. Argumenta que en un proceso tan masivo, lo normal, lo esperable, es que haya errores humanos, errores que lleven a anular algunas actas, algo que la propia ley electoral prevé. Entonces, ¿por qué habría un interés en esta supuesta perfección? Bueno, el documento plantea una teoría. Si se anula un acta, la ley dice que hay que repetir la votación de esa mesa en los siguientes 15 días. Esas 2 semanas, según el informe, son una ventana de tiempo crucial para que la gente pueda presentar denuncias. En cambio, si no se anula ninguna acta, ¡pum!, los resultados se cierran rapidísimo. Ahora, para que esto no quede en pura teoría, el informe presenta casos bien concretos. Y hay uno que es central, el que usan como la prueba más fuerte: la historia de una sola y única acta electoral. Estamos hablando del acta 105804. Corresponde a una mesa de votación en Brasil. Según el informe, esta acta es como un resumen de todas las presuntas irregularidades. Es una historia con una corrección oficial, una denuncia ciudadana que lo cambia todo y una segunda corrección que se contradice con la primera. A ver, la cronología es un poco enredada, pero va así. Primero, un vocal del Tribunal Supremo Electoral, el TSE, revisa el acta y saca un documento para corregir la suma. ¿Qué hace? Le suma 100 votos a un partido y, de paso, altera el número total de papeletas. Días después, cuando la denuncia ya está en todas las redes sociales, el mismo vocal saca una aclaración que le da marcha atrás a todo y revierte por completo esa primera corrección. Y la diferencia salta a la vista. La primera corrección infla los votos y las papeletas en 100 unidades, así, de la nada. La segunda corrección, la aclaración, vuelve a las cifras originales, las que habían contado los jurados de mesa. El punto clave que resalta el informe es este: la reversión de esos 100 votos pasa solo después de que la denuncia se hizo viral. Y claro, esto deja, según el informe, preguntas importantísimas sin respuesta. Primero, la ley que citan es súper clara. Solo se pueden corregir errores de suma, no alterar la cantidad de papeletas. ¿De dónde se sacó la autoridad para hacer eso? Segundo, el tema de las fechas, porque un documento emitido el 22 de agosto tiene fecha del 19. Y la pregunta del millón, la que lo resume todo: ¿se hubiera hecho esta segunda corrección si nadie decía nada públicamente? Bueno, dejemos las actas individuales por un momento, porque el análisis ahora se va a algo mucho más grande: el padrón electoral. Y aquí es donde el informe introduce un concepto bastante polémico: el del voto fantasma. La metodología que proponen es bastante directa. Agarraron 2 fuentes de datos oficiales: los del Censo 2024, del Instituto Nacional de Estadística, el INE, y los del Padrón Electoral, que maneja el órgano electoral plurinacional, el OEP. En teoría, la cantidad de gente en edad de votar y el número de votantes registrados deberían ser, pues, bastante parecidos, ¿no?
Para ilustrarlo, el informe se enfoca en la ciudad de El Alto. Según el censo oficial, la población que tiene edad para votar ahí es de 598.934 personas. Digamos que ese es el universo total de posibles votantes. Pero, ojo, el registro del órgano electoral muestra un número mucho mayor. Resulta que el total de votos que se emitieron en El Alto fue de casi 700.000. O sea, se contaron más de 100.000 votos por encima de la cantidad de personas mayores de edad que viven ahí. Después de hacer algunos ajustes, por ejemplo, por el porcentaje de participación, el informe llega a esta cifra final. Una discrepancia de 148.612 votos. A esa diferencia entre la población que debería votar y los votos que se contaron es a lo que ellos llaman votos fantasma. Y el informe dice que este problema no es solo de El Alto. Aplicaron el mismo cálculo a otras ciudades importantes del país y, como se ve, encontraron discrepancias grandes en todas. De hecho, si sumamos los votos fantasmas de solo estos 4 municipios, la cifra, según el documento, supera los 320.000. El tercer pilar de este informe es un análisis más técnico, más tecnológico. Se enfoca en los sistemas de conteo rápido de votos y cómo, según su visión, han ido perdiendo transparencia con el tiempo. Aquí, el informe compara los 3 sistemas de conteo rápido más recientes. Sostienen que el sistema TREP de 2019, aunque tuvo sus polémicas, era el más transparente porque publicaba la foto de cada acta. Luego, el DIREPREV de 2020, que al final se canceló, ya no iba a publicar esas fotos. Y finalmente, el CIREPREV de 2025 no solo mantiene las fotos ocultas, sino que además agrupa los datos por departamento, un nivel tan general que, según el informe, hace casi imposible que un ciudadano pueda fiscalizar algo. Y para cerrar esta sección, el informe usa una frase muy fuerte. Califica al viejo sistema TRP como un testigo incómodo, y se pregunta, ¿quiénes podrían tener interés en crear sistemas que, elección tras elección, son cada vez menos detallados y menos transparentes? Ya para terminar, el informe cierra con una conclusión general y un llamado a la acción, que básicamente resume todo lo que hemos estado viendo. La idea central que deja el documento es que, más allá de los discursos bonitos y los compromisos firmados, lo que de verdad importa son las acciones. Y acciones como aprobar actas que según la ley deberían ser nulas, o tener estas inconsistencias en los datos, al final lo que hacen es debilitar la confianza en la democracia. Al final, este análisis ciudadano no es que dé todas las respuestas. Más bien, lo que hace es poner una pregunta gigante sobre la mesa para el debate público. Con todas estas evidencias y cuestionamientos, el gran desafío que queda es, ¿cómo se hace para reconstruir y fortalecer la confianza en la base de la democracia, que es el voto de la gente?